Listo, muchachos. Ustedes están viendo la presentación en la que estábamos, ¿cierto? ¿Alguien me confirma, por favor, ahí? Sí, profe. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces nosotros, muchachos, estábamos en el tema de la suma de los condensadores, ¿cierto? La suma de las capacitancias. Esa suma de capacitancias, habíamos dicho que se realizaba eh, inverso como se realiza la suma de las resistencias, ¿cierto? Si las resistencias en serie se sumaban como una suma común y en paralelo se hacía con el inverso de cada una de las resistencias, en los condensadores funciona al revés. Si están en serie, se hace con el inverso de las capacitancias y si están en paralelo, se hace con una suma común. ¿Listo? Entonces, eso era lo que teníamos hasta ahí. Entonces, por eso tenemos aquí este ejercicio pues montado aquí para que lo resolvamos. Miremos que no es muy complejo, muchachos. No piensen tanto en digamos, en la configuración que hay allí, que porque es un circuito, que está mixto, que cómo es serie, cómo es paralelo, no, tranquilos, no se preocupen por esa parte. Vamos a empezar con lo más lógico, ¿cierto? Lo más lógico es aquí, y lo mismo hacemos con las resistencias, cuando tenemos circuitos mixtos hacemos lo mismo. Nosotros miramos lo más sencillo, siempre, mi recomendación siempre de derecha a izquierda. En la derecha, mire que tenemos dos condensadores que están conectados en serie. Si yo resuelvo esa serie de esos dos condensadores, me quedan otros tres en paralelo y al final me quedará otros dos en serie. Entonces, esa secuencia es la que hay que realizar. Entonces, miremos. Mismo ejercicio, ¿sí o no? 7 microfaradios más 6 microfaradios. Entonces, en esa suma que yo tengo allí, esa suma de capacitancias en serie, yo debo realizarlo con la fórmula de los inversos. O sea, que la capacitancia equivalente allí va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. O sea, que ahí nos vamos a calculadorcita, ¿cierto? Calculadora en mano. Permítanme un momentico, yo traigo mi calculadora. Eso da 1,75 microfaradios, profe. Creo que sí. No lo he realizado completo, pues, y vamos a hacer el ejercicio acá, que eso es lo que quiero hacer. Que lo hagamos paso a paso. ¿Listo? Vamos a hacerlo paso a paso, que necesito que todos estemos muy, muy claros. Listo. Tener claro, formulación, ¿cierto? La formulación la tenemos que tener muy, muy clara. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí, mi point to fix. Listo.
Hoy sí que un... Bueno, entonces recordemos, formulación, ¿cierto? Lo primero, formulación. Entonces, yo tengo una capacitancia equivalente, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿qué? Al inverso de la suma de las capacitancias, ¿cierto? O sea que el inverso va a ser esto que tenemos acá, 1, y va a ser 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, y a eso es a lo que nos referimos con el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Entonces, ahí tengo 7 microfaradios. Sabemos que el resultado nos va a dar en microfaradios, ¿cierto? 1 sobre 7 y 1 sobre 6. ¿Listo? Esto es lo que debemos realizar, muchachos. Como tenemos las mismas unidades, yo no tengo que hacer conversión de unidades, ¿cierto? Voy a trabajar con esas mismas unidades. Resolvemos primero esta parte. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? Me perdonan, muchachos, los que de pronto ya estén más adelantaditos y ya sepan el resultado final. Me perdonan, pero necesito hacer este paso a paso para estar seguro de que estamos comprendiendo la formulación y cómo lo vamos a trabajar. Profe, en este momento está haciendo la presentación de la diapositiva sobre capacitores. No sé si de Sí, pronto... sí, no la están viendo. Sí, pero en ese momento la diapositiva. Pensé que de pronto estaba trabajando sobre el tablero. Ah, no, pero estoy rayando sobre la diapositiva. ¿Sí ven que estoy rayando sobre la diapositiva o no? No. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Agarren un momentico. No, mira que como, como me cogieron fuera de base con lo de la clase, no alcancé a preparar tablero porque me toca hacer un armazón aquí para poder firmar el tablero. Entonces no lo tenía listo. Bueno, entonces tenemos... Voy a dejar de presentar un momentico. Listo, ahora sí, muchachos, ¿cierto? Sí, Sí, profe, señor. Me perfecto. Sí, confirman, por profe. favor, hay muchachos que estén viendo la presentación con la explicación, ¿sí o no? Sí, profe. Listo, bueno, ahora sí, pregúnteme. ¿Alguien me va a preguntar algo? No, bueno, entonces seguimos. Listo, muchachos, entonces tenemos capacitancia equivalente. Esa primera capacitancia que estamos hallando acá es solamente de estos dos elementos que tenemos acá. Solamente de estos dos, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí para que... Estamos sumando estas dos. Listo. 7 microfaradios más 6 microfaradios en serie. Listo. ¿Cuánto da entonces eso, muchachos? 3.23. Recuerden que estamos solamente... Eso es. Listo. Tenemos esa parte, ¿cierto? Tres punto veintitrés. Muy pequeño, muchachos. Listo, entonces ya tenemos aquí 3.23. Ojo pues, esa estamos hablando solamente estamos hablando
de estas dos capacitancias. 3.23, ¿qué? Perros, Microfaradios. vacas o aviones. Cuenten a ver. Eso es. Siempre las unidades. Siempre. Microfaradios. Listo. Como estamos trabajando las mismas unidades, entonces por ello no las coloco allí. Listo, pero por favor, siempre, al final que yo dé un resultado, siempre voy a colocar las unidades. Hagan todas las operaciones sin las unidades si quieren, pero al final siempre las unidades para saber de qué estamos hablando. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahí. 3.23 microfaradios. Aquí hacen una aproximación, aquí vamos a ver. Listo. 3.33 microfaradios. Nosotros tenemos con 3.23, no hay problema, tranquilo, no se preocupen. Aquí no sé qué pasó, un error de secretaria y listo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Resulta que tenemos estos tres condensadores. Tenemos estos tres condensadores. Tenemos estos tres condensadores en paralelo. Véalos. 2 microfaradios, 10 microfaradios y 3.3 microfaradios. Listo. Voy a resolver ese paralelo. ¿Ese qué es? Eso es una suma directa. Capacitancia equivalente de ese. Entonces, capacitancia equivalente de ese. Capacitancia equivalente será igual. Ahí que tengo, 10, perdón, 2, vamos a ver en orden 2, más 10, más, hagámoslo con ese 3.3 para que al final nos quede igual como está en la imagen con el error de secretario. Esto es una suma directa. ¿Cuánto nos da eso entonces? 12, 15.3, ¿cierto? 15.33, para que lo coloquemos ahí con las unidades como están. 15.33 microfaradios. Listo. Vale, espérate otra vez. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Estamos claros ahí entonces, muchachos? Sí, profe, sí, señor. De hecho, pues el Sí, concepto profe. es muy chévere Claro, porque listo. Bueno. tiene en cuenta la resistencia y se invierte y ya. Sí, eso es, como ya conocíamos cómo se suman las resistencias, entonces acá en la suma de las capacitancias es muy, muy parecido. ¿Listo? Bueno, entonces, claros hasta ahí. Seguimos entonces. Listo, 15.33 ahí tenemos. Listo, entonces miren que ya que nos queda, pues nos queda ese de 15.33, nos queda ahí en paralelo, nos queda aquí en serie, perdón, porque quedarían estos dos, ¿sí los ven acá? Estos dos, yo cuando sumo este paralelo me quedan dos, miren, son los dos que tengo aquí, los mismos dos que tengo acá. Listo, entonces 15.33 más 9, vuelvo a mi ejercicio de la suma en paralelo, capacitancia será igual al inverso de la suma de los inversos de las capacitancias.
Acá tengo 15.33. Y este otro de cuánto es, 9, listo, 9. Listo. ¿Cuánto les da entonces, muchachos? 5,67 microfaradios, profe. Bueno, aquí les voy a aprovechar y les voy a contar algo. Resulta que hay unas apreciaciones muy comunes en la suma de condensadores en serie o de resistencias en paralelo. 5.67. Y resulta que siempre, muchachos, siempre, apréndanse esto, siempre que ustedes sumen resistencias o condensadores bajo este método de los inversos, siempre la suma de dos de ellos, por ejemplo, en este caso en los condensadores, mire que va a dar menos que el menor de ellos. Mire que la capacitancia menor es de 9 microfaradios. La suma de esos siempre va a dar menos de 9. Listo, y si usted sumase de 15.33 microfaradios conectado en serie con uno de 1 microfaradio, le va a dar menos de 1 microfaradio. O sea, eso es una lógica matemática allí. ¿Listo? Y la otra que ya se las había dicho es que si yo sumo condensadores o resistencias bajo este método de los inversos y son del mismo valor, solo dos de ellos, puedo aplicar lo mismo la misma formulita que aplicamos de la multiplicación sobre la suma, pero también puedo de una vez descartar, sale rapidito. 10 microfaradios más 10 microfaradios en serie, 5 microfaradios. O sea, va a dar la mitad de uno de ellos. Es para que lo tengan en cuenta, muchachos. 5.67 microfaradios. Listo, muchachos. Claros ahí, preguntas. Profe, me asalta una pequeña inquietud. Señor, Para señor. obtener como mayor voltaje no sería, sino mayor almacenamiento dentro de mi capacitor, se requeriría que sea menor o mayor en microfaradios o menor o mayor en voltaje. Pues lo digo por un pequeño Mayor. experimento que estaba haciendo como de un motorcito de ese de esos pequeñitos de juguete y le estaba dando potencia a otro motorcito y haciendo como especie de un generador. Entonces Un generador, sí. sí, que a mi motorcito me generara un voltaje, ese motorcito me genera un voltaje por ahí de 8 o 9 voltios y entonces le hago un puente de diodos y le coloco un condensador. Pues tengo entendido que el capacitor lo único que almacena es voltaje, más no me va a elevar la intensidad. Entonces No, no se la va a elevar. Muy bien. le coloqué un capacitor como de 100 microfaradios para un voltaje de 10 voltios y ahí he estado experimentando con condensadores, con capacitores, para saber si se mantiene el Ajá. voltaje, si se eleva, si se disminuye, y pues sí, me asaltaba como esa duda, si entre Ujú. menor cantidad de microfaradios más voy a obtener más tiempo mi voltaje dentro del capacitor. Sí, él funciona como si usted tuviera ahí como un ahorro, es sí, un acumulador. Lo que pasa es que si usted necesita, entre más capacitancia necesite, más grande tiene que ser el condensador. Pero eso no quiere decir de que entonces usted va a tener que colocarle más voltaje, no. Yo vuelvo al ejemplo del balde que les decía que día. Yo el balde lo puedo llenar con cocadas de agua o con un chorro de agua o lo puedo llenar con goteras de agua, ¿cierto?
¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Por eso estamos en este ejercicio de la suma de los condensadores, porque vamos a tener que hacer en el laboratorio, vamos a tener que hacer una suma de condensadores para poder hacer que el tiempo de carga de él sea más amplio y ustedes puedan apreciar esa actividad. Yo sé que cuando usted vea esto va a solucionar parte de lo que me está preguntando, lo va a comprender de una manera experimental y va a ser va a ser una experiencia más enriquecedora para usted. Que está pues, todo gomoso con el tema, muy bacano, y va a ver que es que los condensadores son unas baterías, solo que es una batería momentánea, ¿cierto? Ya no es muy durable en el tiempo. Usted puede un condensador puede cargarlo a 25 voltios, por decir algo, y usted puede colocarle un regulador de voltaje a la salida para que él le entregue solamente de a 5 voltios y él le va a entregar 5 voltios y le va a durar un poquito más, ¿cierto? O usted necesita una carga y le coloca una carga que le va a consumir los 25 voltios, instantáneamente los consumió y ya no hay más. Tiene que tener usted otra vez cargando el condensador, o sea que tiene que tener un círculo ahí, ¿cierto? Un ciclo cerrado que le permita a usted estar cargando y descargando el condensador. Que así es como funcionan las fuentes de voltaje. O sea, ya empezaron a haber fuentes de voltaje con el profe Carlos Alberto. Van a ver que los condensadores a la salida de la fuente DC lo que hacen es eso, cargarse y descargarse continuamente. Pero tenemos que ver la curva de carga del condensador para que ustedes comprendan por qué él va a dejar pasar va a hacer como un barrido y va a dejar pasar unas crestas de voltaje. Esas crestas son de las que vamos a hablar ahora. Bueno, muchachos, listo, entonces estamos claros con la suma. Dudas. ¿Quién tiene dudas con la suma de condensadores en serie y suma de condensadores en paralelo? Que, aproximarlo o dejarlo así como salió. ¿Cómo? Qué pena, le escuché entrecortado. Me repite, por favor, muchachón, que le escuché entrecortado. Profe, qué pena, es que estaba poniéndome los audífonos. Sí, tranquilo. Eh, Uno tiene que aproximar el resultado, porque ahí salió 68. Entonces uno tiene que aproximarlo. Sí. Hagamos aproximación. Definamos, esto debería ser, pues, yo por lo menos, cuando estoy haciendo cálculos con los aprendices y sobre todo para el tema de evaluaciones en caso pues de que tengan que realizar cálculos, yo les digo que trabajemos con 3 decimales para que la aproximación sea lo mejor posible, ¿cierto? De todas maneras recuerden que cuando yo hago aproximación de decimales tengo que aplicar pues, y sobre todo ustedes muchachos que son tecnólogos, hay que aplicar el método de aproximación, ¿cierto? Si pasa de 5 el último decimal, entonces le sumo 1 al decimal anterior, ¿cierto? Si es por debajo de 5 no se lo sumo. Pero, ¿qué pasa cuando es 5? Por ejemplo, voy a, me voy a desviar aquí un poquito, pero va a valer la pena. Hablemos acá por decir algo, 5.326. ¿Listo? Si yo tengo ese 5.326, yo puedo aproximarlo. ¿Y cuánto quedaría? En 2 decimales, ¿cuánto quedaría? 5.33, ¿cierto? Eso es lo que todos conocemos. ¿Listo? Y si tengo 5.324, pues yo puedo aproximar, ¿y eso cómo me queda? 5.32. Hasta aquí estamos claros. Cuando yo tengo un decimal,
yo tengo un decimal, el último decimal. Pasa de 5, entonces al anterior le sumo 1. Cuando no se pasa de 5, está. Hasta ahí estamos claros. Preguntas ahí. ¿Quién tiene dudas ahí? Entonces siempre vamos a utilizar 3 decimales. Sí, siempre vamos a utilizar 3 decimales. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Listo. A mí me parece que es mejor, pero nosotros como tecnólogos es mejor. Nosotros como tecnólogos es mejor, muchachos, que lo hagamos de esa manera. Bueno, pero ¿qué pasa cuando es 5? ¿Qué hacemos cuando es 5? Cuando, por ejemplo, dice 5.325. Bien, se aproxima. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Se deja el También 32, se aproxima. 5.32. 5.33. Bueno, entonces resulta que cuando pasa de 5 nosotros tenemos que hacer una verificación. La verificación es si el número anterior es par o si el número anterior es impar. Si el número anterior es par, le sumo 1. Si es impar, lo dejo como está. ¿Sí la pillaron? Oh, pues mire, vamos al ejemplo. 5.325. Eso, entonces la verificación es, el anterior es par, entonces le sumo 1. 5.33. Listo. Pero, si el número anterior es impar, 5.335. Entonces dejo 5. Es impar, lo dejo como está, 5.33. Listo, ¿se la pillaron, muchachos? Eso aplica para cualquier cantidad de decimales. Siempre que hagamos aproximación lo hacemos de esa manera. Uy, esa es nueva, esa no me la sabía. Sí, hay veces que nos aprendemos solamente la de si pasa de 5 o es menos de 5 y ya. Pero es bueno que la tengan en cuenta. Hoy nos aprendimos otra, ¿sí o no? Bueno, listo, muchachos. Entonces sí, vamos a trabajar en lo posible, o sea, porque a mí me gusta trabajar con 3 decimales porque pues vamos a la fija, ¿cierto? Hay veces que entonces a un compañero le dio 5.326 y al otro le dio 5.329. Pero estamos como dentro del rango, ¿cierto? Pero a veces con 2 o cuando trabajan con un decimal, ahí sí que hay más diferencias todavía. Y sobre todo cuando hacemos aproximaciones antes de terminar las operaciones. O sea que el primer ejercicio y aproximan. Entonces usted ya perdió decimales ahí. Segundo ejercicio, otra aproximación. Y así se la van. Y entonces en 5 operaciones usted ya perdió una unidad. Entonces el resultado final a usted le dio 5.3. Y al otro compañero le dio 4.5. Y venga, ¿cómo así? Esa diferencia ahí tan grande, ¿cierto? Entonces es por eso, muchachos. ¿Listos? Bueno, continuamos entonces. Preguntas aquí, pregunten, muchachos. Muy callados, siempre me preocupo cuando los veo tan callados. No, profe, pues por mi lado yo ya entendí. Es que tenía esa duda pues para certificar de que íbamos a trabajar con cuántos decimales, para saber bien para los ejercicios. Es bueno.
porque a Sí, mí sí, me sí, está bien, no, está muy bien, muy pasó válida. por Sergio, que por ejemplo él pidió 3 y yo lo confundí y lo puse nomás a 1 y por eso que casi me tiro el examen. Entonces era para Ujú. tener pues certificación de que vamos a trabajar con 3 decimales ahora en adelante. Ve, yo no sabía de Sergio que también trabajaba con 3, pero mire que coincidimos. Es que es mejor, muchacho, no uno la fija. Bueno, entonces si no hay dudas, continúo entonces, muchachos. Bueno, entonces resulta, muchachos, que el condensador, por su naturaleza de construcción y el funcionamiento que tiene un comportamiento, según lo muestran estas dos imágenes que tenemos acá. Una de ellas es cargando el condensador, la imagen del lado izquierdo. Miren que tenemos una fuente de voltaje DC. Recuerden que estamos en DC, ¿sí o no? Porque el condensador en AC se comporta diferente y eso lo vamos a ver. Por ahora solamente DC. Miren que entonces el condensador, cuando yo lo conecto a una carga DC, él se empieza a cargar. ¿Listo? ¿Por qué la resistencia? Porque resulta que a través de esa resistencia yo regulo la carga como le va llegando al condensador. De hecho, ese es uno de los ejercicios que vamos a hacer en el laboratorio. Le vamos a colocar la resistencia para que él empiece a cargarse. Si yo no lo... si yo no lo tengo conectado a través de la resistencia, recuerden que cómo se comporta el condensador en un circuito DC. Por ahí lo dijimos al principio, dijimos que era una de las frases que había que anotar por ahí en la bitácora porque no nos podía olvidar. ¿Cómo se comporta el condensador? ¿Como un circuito abierto o como un cortocircuito? Como un circuito abierto. ¿Quién anotó por allá? Díganme, a ver. Y anotamos varias. ¿Sí recuerdan? Anotamos varias. ¿Cómo se comporta? Entonces, ¿quién dijo por ahí? Profe, el condensador en circuito DC se comporta como un circuito abierto. Eso es. Bueno, listo. Bueno, pues tenemos la resistencia allí conectada porque miren en la descarga. ¿Qué hacemos en la descarga? Al desconectar la fuente, ese condensador se va a descargar a través de la resistencia. ¿Listo? Es más por el circuito como tal, como lo tenemos acá. Resulta que en el tiempo de carga del condensador, miren que abajo en la imagen nosotros em, tenemos una curva y en esa curva tenemos en el eje vertical, tenemos el porcentaje de carga del condensador, tensión de carga del condensador. ¿Listo? Ese porcentaje va a equivaler al porcentaje de el voltaje de la fuente DC. O sea, si yo le coloco 100 voltios DC, cuando arriba tenemos 100% es porque el condensador tiene los 100 voltios de la fuente de alimentación. Pero resulta que aparece un nuevo término para nosotros y es algo que vamos a llamar tau. Tau, el tau, muchachos, es una letra que ustedes van a encontrar por ahí. Voy a tratar de hacerla aquí. Sí, está la letra tau, ¿cierto? Ese tau para nosotros va a ser entonces el tiempo en el
que el condensador va a llegar al 63% de la carga del voltaje de la fuente que está alimentando ese condensador. ¿Listo? No nos preocupemos por ahora, no nos preocupemos. ¿Y por qué el 63%? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no lo? Tranquilos, no nos preocupemos por eso. Vamos a encontrar después en la descarga que ese mismo tau lo encontramos al 37% en la descarga del condensador. ¿Listo? Entonces, llegamos al 63% del voltaje de la fuente DC en un tiempo llamado tau. Ya, ese tau es un tiempo. O sea, ¿en qué unidades se da? En faradios. ¿Qué creen ustedes? ¿En segundos? Faradios. En segundos, muy bien, mujer, en segundos. No puede ser en faradios porque estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora el condensador para llegar al 63% de la carga? Entonces eso se hace a través de esa formulita que tenemos ahí abajo, muy sencilla, que dice que tau es igual a R por C. ¿Y qué es R? R es el valor de la resistencia que tenemos ahí. Esa resistencia, ¿en qué unidad se da esa resistencia? En ohmios. Eso es, muy bien, en ohmios. No puede ser en kiloohmios ni en miliohmios. O si lo van a hacer así, les toca hacer conversión de unidades. Si yo tengo una resistencia ahí de 1 kiloohmio, pues yo no voy a colocar 1 kiloohmio, coloco 1000 ohmios. O sea, trabajen las unidades fundamentales y verán que no se enredan, muchachos. Si ustedes no trabajan las unidades fundamentales, entonces nos toca recurrir a potencias en base 10. 1 por 10 a la 3 para decir que es 1 kiloohmio. 1 por 10 a la 3 ohmios es lo mismo que decir 1 kiloohmio. Entonces no, trabajen las unidades fundamentales. 1000 ohmios. Es mi recomendación, listo. Si alguno de ustedes tiene otro método, le funciona, lo conoce, no tiene ningún inconveniente con ese, hágale, no hay problema. Entonces tenemos resistencia en ohmios y la capacitancia, ¿en qué unidades? Ahí sí se dan faradios. Ahí sí se dan faradios, muy bien. Listo. Ah, pero es que los condensadores, profe, son en microfaradios. Tranquilo, que a usted le dicen que tengo un condensador de 1000 microfaradios. Voy a colocar aquí micro, esa U, me perdonen, esa no es mu. Recuerden que esa U es esa letra de micro, es la letra mu. ¿Cierto? Es algo como así. Ahí la tenemos, esa es mu. ¿Listo? Entonces son microfaradios. Entonces, profe, pero es que entonces 1000 microfaradios, ¿cómo lo coloco? Dos formas. Coloco 1000 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Que se vuelve muy matemático, que es lo que les he dicho. Yo le estoy dando claves. Igual ahora vamos a hacer un ejercicio y a través de ese ya miramos con qué método van a trabajar ustedes. Yo puedo decir 1000 microfaradios, que es 1000 por 10 a la menos 6 faradios, o puedo decir como mis 1000 microfaradios, que serán iguales a tener 1000, más pequeña para que, bueno, tener 1000 dividido
1000 dividido 1.000.000. 1000 dividido 1.000.000. Listo. 1000 dividido 1.000.000 es 1000 micro. ¿Listo? Entonces yo digo, siempre que me salga acá micro, lo que tenga acá lo divido por 1000 y eso me da ya en la unidad. Y trabajo con las unidades. Las unidades, perdón, unidades fundamentales. ¿Listo? Si no, no, si no, no tengo ningún problema. Y yo puedo trabajar con las potencias en base 10. Sí, ya es como ustedes aprendan a manejarlo y como se sientan más cómodos. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo era que esto me deja devolverme eso? Entonces vamos a volver acá. Entonces tenemos que, esto es tau. Vamos a hacer un ejercicio acá. Tau es igual a R por C. R por C. Listo. Ahora sí. Vamos a tener una resistencia. Vamos a colocar ahí, vamos en ese circuito de conexión del condensador, vamos a colocarlo con una resistencia. ¿Y cuánto le colocamos a esta resistencia? Mira, en el laboratorio tenemos condensador. Que se demore. Vamos a colocar una resistencia de 10 kiloohmios. Listo. R es igual a 10 kiloohmios. Puedo decir 10 kiloohmios, yo puedo decir 10 kiloohm o puedo decir 10.000, ¿cierto? Diez kiloohmios, ¿cierto? O puedo decir de una vez a 10.000, ¿cierto? 10.000 ohmios. ¿Cuál colocar? Usted mira, como usted mejor se sienta, como mejor lo entienda. Listo. Vamos a hacer los dos casos. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer con rojo y vamos a hacer con azul. Vamos a resolver las dos formas. Listo. Entonces tengo la resistencia y ya, bueno, capacitancia. Vamos para la capacitancia. Capacitancia. 1000 microfaradios. 1000 microfaradios. A veces encontramos también así en los condensadores, encontramos una M representando micro, que está mal, sí,
porque realmente sería mili, pero a veces en los condensadores colocan eso, sobre todo en los condensadores para los motores. Yo siempre voy a preferir que diga micro con mu. O puede decir 1000 microfaradios. Ah, bueno. Entonces, 1000 microfaradios yo puedo pasarlo de una vez y decir que es 1000 dividido 1.000.000. 0.01 faradios. Y ahora les voy a mostrar un tercer método que no lo coloqué aquí porque no, igual no nos da el espacio. Pero ese tercer método es con las potencias en base 10. Y con esos tres ya ustedes deciden cuál vamos a trabajar. Ahora sí, ya puedo decidir, ya puedo colocar entonces tau, cuánto es, ¿cierto? Entonces tau, ahora sí vamos a resolver, colocar esto de color verde. Tau será igual entonces a entonces, si vamos a trabajar con los que están ahí de color rojo, 10 kiloohmios. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que decir que eso es 10 y ahí sí tendría que trabajar yo con las unidades en base 10. ¿Sí o no? O hacer el cambio acá. ¿Cuál? La que ustedes deciden. Ese sería 10 por 10 a la 3. 10 por 10 a la 3. Espérenme, a ver, yo miro aquí, muchachos, donde... 10 por 10 a la 3. Miren, tendrían que hacerlo así, ¿cierto? Trabajando con potencias. 10 por 10 a la 3. Por 1000 microfaradios. 1000, la madre el espacio. Por 10 y ya sería a la que, la menos 6. Colocarlo aquí abajo porque se vea. ¿Sí o no? 10 por 10 a la 3 por 1000 por 10 a la menos 6. ¿Cierto? ¿Y de dónde sale eso? Ustedes tienen una tabla donde aparecen todos estos datos. Listo, ¿cómo la ven ahí, muchachos? Preguntas hasta ahí. Vámonos despaciecito, pero con paso fino. Pregúntenme ahí, pues, muchachos. ¿Quién tiene dudas hasta lo que llevamos ahí, muchachos? Listo, ninguno. ¿Cuánto da entonces eso, muchachos? ¿Cuánto hace Tavo ahí? Da 10 segundos. Da 10.
10 segundos, eso es. No nos pueden olvidar las unidades, muchachos. 10 segundos, listo. ¿A quién le da algo diferente? ¿A quién le da algo diferente? No, profe, sí, sí da 10. Listo. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora sí, 10 segundos. Bueno, vamos a hacerlo por el otro método que son los que están ahí de azulito. Listo, los que están ahí de azul. Es igual entonces, todo es igual. Lo único que hago es, como tengo las unidades fundamentales, tengo 10.000, que son los 10 kiloohmios, ¿cierto? 10.000 por 0.001 faradio, que son los 1.000 microfaradios. Listo. ¿Cuánto les da? Que también da 10 segundos, profe. ¿Les da 10, sí o no? ¿Cuál es más fácil? Esa, profe. A mí me parece la más fácil, sí o no. Pero ustedes miran siempre cómo van a hacer. Como trabajamos con calculadora, entonces es más fácil este método. Yo simplemente anoto las unidades ahí a un ladito, las fundamentales, cuánto me queda en la fundamental. Igual nosotros no estamos trabajando con nano, con femto, que eso es 0.0000, no. Estamos trabajando con micro, que tampoco es tan grande, ¿cierto? Pues, perdón, tan pequeño, no tiene tantos ceros. Listo, entonces, bueno, ahora sí, vamos a la interpretación. Esos 10 segundos que me da esto, ¿cierto? Esto da igual a 10 segundos. Segundos es con S mayúscula o minúscula. O da lo mismo, o es igual. Otra, nos vamos a aprender otra. Pues, las unidades como el metro, el centímetro, listo. La mayoría de las unidades de longitud, tiempo y masa son con letras minúsculas. Las letras mayúsculas son para uno definir los múltiplos de esas unidades. Por ejemplo, cuando yo voy a escribir un milímetro, con M minúscula, ¿cierto? Sus múltiplos también son con letras minúsculas. Los múltiplos de las unidades son con letras mayúsculas. Entonces, cuando yo digo milímetro, son dos M minúsculas. Muchas personas, inclusive yo he visto hasta en algunos, pero no textos académicos, sino textos sobre todo de labores comerciales o, sí, más como catálogos. A veces utilizan milímetros con las M mayúsculas. Nada que ver. Si yo coloco una M mayúscula antecediendo una unidad, estoy diciendo que es mega y ya la unidad. Y en el tiempo, los segundos es una S minúscula. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, tenemos 10 segundos el tao de un condensador de 1.000 microfaradios conectado con una resistencia de 10 kiloohmios. ¿Listo? Quiere decir que si yo le coloco una fuente DC de 10 voltios, por decir algo, conecto 10 voltios DC, resistencia de 10 kiloohmios, condensador de 1.000 microfaradios, a los 10 segundos ese condensador va a tener el 63% del voltaje de la fuente.
¿Cuánto es el 63% de 10 voltios DC, muchachos? ¿Quién me dice? 6.3 voltios. Después de esto voy a hacer una pregunta, eso es, voy a hacer una pregunta que me voy a dar cuenta pues qué tan atentos están o si están viendo la novela hasta ahora, muchachos. 6.3 voltios. ¿Quién no sabe de dónde salen esos 6.3 voltios? ¿Cómo hizo el compañero para llegar a esos 6.3 voltios? ¿Quién no sabe? Todos estamos así de claros. Listo. Estamos muy claros. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver qué. Yo últimamente me he ido como preocupando. Vamos a ver, vamos a ver. Miro por acá. Lo vi. Porque no me quiere cargar la. Bueno, entonces vamos a descubrir aquí uno así al azar, al azar, al azar. Cargo la asistencia de una vez. Sí. Profe, Señor. o sea que según eso, ese 63% de ese capacitor dentro de esos 10 segundos es después de desconectado de la fuente, que se mantiene todavía al 63%. No, en la carga, no, en la carga es Oh, conectado. O sea, usted lo conecta. sí. Era, le voy a mostrar. Durante la carga, usted conecta el condensador. Esto aquí, a este esquema le falta aquí un interruptor. Interruptor abierto. Listo. Cronómetro en la mano. Conecté, o sea, cerré el circuito. ¡Tin! Activo el cronómetro. A los 10 segundos, el condensador va en el 63% de la carga de la carga del voltaje de la fuente. Listo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y si apago Ahí ese sí. Bueno, circuito listo. o abro otra vez ese circuito, ¿se me mantiene ese voltaje en los mismos 10 segundos? Se mantiene, se mantiene. ¿Qué tiene uno que hacer? Cerrar el circuito como está ahí en la imagen del lado derecho. Para ello, nosotros vamos a implementar un circuito como el siguiente. Ah, pero usted Vamos a dice cerrarlo de implementar la un fuente. circuito. Sí, sin la fuente, claro, pero entonces mire lo que vamos a hacer. Mire lo que vamos a hacer. Mire, por ejemplo, este esquema. Este esquema es de carga. Mire que tiene un interruptor conmutable aquí, donde yo cierro el circuito a través de la fuente. Esto.
Perdón, el condensador. Se le descarga, qué pena, muchachos. Está viendo el condensador, lo está viendo como la fuente, no. La fuente es la que tengo al lado izquierdo. Al lado derecho, mírenlo. Circuito de descarga. Miren que tengo que cerrarlo. O sea, él me queda como si yo lo cortocircuitara, ¿cierto? O sea, si no fuera por la resistencia, es como si yo lo cortocircuitara. Pero a través de la resistencia él se va a descargar. Y allí vuelve y aparece Tao. Pero Tao aparece como el 37%. El 37% del voltaje que tiene el condensador lo logra, o sea, logra esa descarga si es del 37, ¿tengo cuánto? 63, ¿cierto? O sea, que ese Tao lo tengo de bajada. La descarga lo tengo de bajada. Eh, esa descarga, ese 67%, lo logro también cuando cortocircuito el condensador a través de la resistencia. Listo, que es la imagen que tenemos acá. Listo, bien ahí. O sea, yo coloco el condensador a descargar y él va a descargar ese 63%. 63% lo va a descargar en un tiempo tau, el mismo tiempo. Listo, o sea que el tiempo de carga y descarga del condensador viene siendo el mismo. Y eso es lo que nosotros vamos a verificar. Listo, este circuito que tenemos acá, muchachos, es el que vamos a montar. Está un poquito aquí. Pero entonces se descarga muy No rápido, tanto profe. distraído. Instalé el Every Circuit. Como muchachón. Entonces se descarga muy rápido. Si es el mismo que con el Sí, es mismo que, tiempo que claro. está cargando, se descarga muy rápido. Claro, no. Pero ya sé a dónde va creo saber hacia dónde va su inquietud. Esa descarga se da porque yo lo cortocircuito, pero si yo no le hago nada, el voltaje se queda ahí. O sea, si yo no hago este circuito, si yo simplemente lo cargué el condensador y lo quito, o sea, lo dejo solito, lo desconecté, esa carga en teoría sería infinita, se quedaría ahí, dispuesta hasta que yo la gaste. Pero eso es en teoría porque él internamente sí tiene una impedancia pequeñita, pero la tiene. O sea que él en el tiempo se va a descargar. No quiere decir pues de que usted carga un condensador y a la hora vino y ya se descargó. No, es un condensador. De hecho, hay condensadores muy grandes, como los que les mostraba, por ejemplo, que utilizan los bancos de condensadores para corrección del factor de potencia, o los de los motores, o los de las lámparas de descarga. Esos condensadores, ustedes lo dejan, ustedes lo dejan ahí cargado y vienen al otro día. O sea, yo les puedo dar fe de que por lo menos en una semana eso todavía tiene carga. Esto, usted viene y lo tocó y lo electrocuta, le da un corrientazo. No sé, no puedo decirles a ciencia cierta cuántas semanas o cuántos meses o cuántos años podría quedar un condensador con la carga, no. Pero sí les digo que conserva la carga. Listo. Entonces, eso es lo que corresponde a la conexión del condensador para verificar su carga y descarga. Solamente hasta acá, muchachos. Este circuito, estoy mirando aquí en Every Circuit, vamos a hacer el siguiente montaje. Vamos a hacer el siguiente montaje, muchachos. Eh, Vamos a hacer este montaje. Vamos a hacer ese montaje, muchachos, en Every Circuit para que verifiquemos algo y lo hacemos con
con los valores de resistencia y de capacitancia que les di ahora. Solo, muchachos. Entonces vamos a conectar el condensador. ¿Y a cuánto de fuente, profe? 10 voltios, 10 voltios DC. ¿Ya vieron el interruptor conmutable? ¿Dónde está, muchachos? Perdón, ¿el capacitor de cuántos microfaradios era? De 1000 microfaradios. Pero recuerden que 1000 microfaradios es un milifaradio. ¿Sí o no? O que estaba mirando que el Every da hasta 100 microfaradios, pero entonces tocaría colocarlos en paralelo para que dé los 1000. No, no. Yo le dejo, no, le dejo mover. Cuando usted mueve la perilla y él llega o pasa pues, de 900 microfaradios, ya en 1000 microfaradios no dice 1000 microfaradios, sino un milifaradio. Dice un milifaradio y le aparece con una M, ¿cierto? Un milifaradio. ¿Y la resistencia de 10 kiloohmios? Y la resistencia. Profe, no se le está escuchando si está hablando. No, tranquilo, no. Les dije que montaran el circuito. Estamos montando este circuito en el Every Circuit. Yo ya lo tengo aquí montado. Pendiente de ustedes para que. Profe, se le va el audio por rato. Qué pena. No, muchacho, es que yo creo que tengo problemas de internet porque hasta ahora mi hija está recibiendo clase y mi esposa también está trabajando. Regálame un momentico, yo miro a ver qué.
Entonces ves que mi hija también tiene que descargar videos o algo. Regálame un momentico, muchachos, yo miro cómo soluciono lo del audio. Bueno, muchachos, ¿cómo me oyen ahí? ¿Mejoramos o qué? Sí, señor. Bien, profe, sí, señor. Listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, entonces estábamos que había que montar este circuito, montarlo en el Every Circuit para mirar el tiempo de carga y descarga del condensador. Listo. Eso es lo que tenemos. Profe, yo Ujú. que, pues no sé, creo que ya lo monté, pero es que al momento de iniciar la simulación no circula la corriente, más raro. Ya le puse la tierra, todo. Muestra, a ver, yo voy a iniciar ya mi simulación. Espera que ya lo voy a iniciar, a ver. Es que hay que mirar A los ver, puntos, cómo se hace la conexión de los puntos. sí. Ya que el variable es A y B. Ujú. No, a mí sí me arrancó la simulación. A mí sí me arrancó la simulación. Profe, entonces ahí en AIB Pues, amiga. como un switch o algo para cerrar el circuito o qué. Ah, sí, ese interruptor es un interruptor conmutable que aparece ahí en los elementos. Enseguida del interruptorcito normal aparece un interruptor de 3 posiciones. Ah, Perdón, de tres puntos de conexión, pero son 2 posiciones. ¿Ya lo vio? mm, Yo sé, muchachos, que hay algunos de ustedes que no tienen conectividad. Es que hay uno de sus compañeros que me está pidiendo acá. Ya.
Muchachos, hay veces, y ahí sí me disculpan, hay veces que ustedes de pronto tienen dudas y me escriben por el chat. Si alguien ve ahí, por favor me dice, muchachos, profe, vea, ahí están escribiendo algo, porque hay, claro, hay compañeros de ustedes que tienen mala conexión y no les da pues para conectarse a través del audio. Entonces, claro, ellos quedan ahí con las dudas y yo no me he fijado en eso, muchachos. Entonces, primero, pues me disculpa el compañero Álvaro eh, y el compañero Cristian, vean, qué pena con ustedes, muchachos. Bueno, vamos a ver qué hacemos, muchachos. No me preocupen que ya vamos a retomar. Entonces ya vamos a retomar. Entonces estaban preguntando de cómo sacar el porcentaje. El porcentaje resulta que es tomar uno vamos a hacer el ejercicio aquí. Mientras tanto, vayan mirando ustedes la simulación los que ya están ahí avanzaditos, van mirando la simulación del, del circuito. Y cuando hagan la conexión, muchachos, eh, cuando hagan la simulación, durante la simulación, recuerden que ustedes pueden llamar como un osciloscopio, ¿sí? Él muestra como un osciloscopio. Lo que pasa es que él lo llama ahí de corriente, ustedes deben cambiarlo a voltaje. Listo, cambiarlo a voltaje. Y para eso, entonces toca realizar una conexión, o sea, colóquenle un medidorcito de voltaje, colóquenle un voltímetro, colocan un voltímetro en paralelo, coloquen un voltímetro en paralelo con el condensador. Listo. Entonces, si ustedes colocan un voltímetro, estoy hablando de este circuito, me disculpan muchachos, que ya retomo los compañeros que quedaron con dudas. Eh, Colocan un voltímetro aquí en paralelo con este. Y lo van a hacer así, muchachos. Van a colocar un voltímetro. ¿De qué color coloco yo esto acá para que no les confunda a ustedes? Voy a colocarlo azul. Entonces van a colocar un voltímetro aquí en paralelo, vean. Listo. Y con este voltímetro, ahí ya lo tenemos. Listo. Y cuando estén simulando, entonces ustedes llaman ese voltímetro. Y ese voltímetro les va a aparecer ahí les va a aparecer en forma de osciloscopio. Gráfico, pues les va a mostrar una gráfica. Ya yo lo hago de una vez. Pues aparecen dudas. Y recuerden verificar que el interruptor, Profe, ¿qué simbolito tiene el interruptor en Eurocircuit?
El interruptor en Everett aparece de esta manera. Yo lo verifico acá. Ve ahí en el Everett Circuit, como la escala de tiempo es tan lenta, se va a demorar bastante, muchachos. Pero no me gusta. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo así para que veamos. Después lo ajustamos. Bueno, tiene el siguiente símbolo, mujer. Tiene, espérame, yo me paso aquí para quedar listo para mostrarle a los compañeritos lo otro. Tiene el siguiente símbolo, así vean. A ver, ¿cómo me va con este dibujo? Enseguida ustedes deben estar utilizando un interruptor que tiene este simbolito. Yo no sé si lo han utilizado, ¿cierto? Este. Ahí enseguida de ese está otro que tiene esta forma. Listo. Ese es el que vamos a utilizar. Ese es conmutable. Mire que ese me permite conectar por un lado o por otro. Listo. De hecho, miren que voy a volver a este. Miren que aquí tengo eso, ¿cierto? Tengo 3 puntos de conexión. Ya lo encontró, mujer. Ya lo encontró el símbolo. Sí, señor, muchas gracias. Ahí lo vi. Listo. Mira, la escala me está invertida. Me sale invertida la escala, muchachos, en la simulación. Bueno, espérenme que me estoy aquí embelesando. Un compañero, eh, dos compañeros. Bueno, sigan ustedes con la simulación. Los compañeritos que tienen dudas, entonces voy a retomar por acá. Voy a retomar por acá. Voy a repetir el ejercicio de la. Voy a repetir el ejercicio del cálculo del tau y lo hacemos de una vez con el porcentaje y todo. Listo. Entonces vamos a hacer. Voy a estar pendiente ahí del WhatsApp, muchachos. Voy a estar pendientes del WhatsApp. Voy a estar pendiente del WhatsApp para responder las dudas que tengan entonces, muchachos. Esta barra acá, listo. Ah. Entonces nosotros vamos a calcular un tau. Me perdonan que está con la letra que no es, pero para que nos rinda un poquito más. Que me dice que es la multiplicación de la resistencia por la capacitancia. Esa resistencia en ohmios, o sea, siempre se va a dar en ohmios, ¿cierto? Y la capacitancia se va a dar en faradios.
Esos son unidades fundamentales, muchachos. Son unidades fundamentales. Esos ohmios por faradios aquí nos van a dar segundos. Después miramos el tema de unidades. No nos preocupemos por eso de dónde salió y cómo así que ohmios por faradios da segundos. No. Ahora lo que ve en la causa, muchachos, lo que necesitamos es entender de dónde sale el tiempo que va a tardar el condensador en lograr el 63% del voltaje o de la tensión de la fuente de alimentación. En este caso nosotros estamos diciendo que se va a alimentar una carga, yo voy a colocarlo aquí otro color azul, vamos a colocarle una fuente de tensión U sub 0 que aparece ahí, U sub 0, vamos a colocar una alimentación de 10 voltios DC, esto, 10 voltios DC, y que tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, esto, y que tenemos una capacitancia de 1000 microfaradios. Bueno, aquí no me va a caber esto. 10 kiloohmios y una capacitancia de 1000 microfaradios. Y estos son kiloohmios. Listos. Hasta ahí era lo que habíamos visto. Los datos que necesitamos para calcular ahí ese tau. Listo. Realmente la tensión nosotros no la necesitamos para calcular el tau. Yo la estoy colocando para el ejemplo, para poder hacer el ejemplo. Listo, pero no la necesitamos. Es para hacer el ejemplo con el porcentaje y todo. Le retomamos aquí. Y decimos entonces que vamos a calcular ahora sí el tau. Tau será igual. Dijimos que resistencia 10 kiloohmios, 10 kiloohmios son 10.000 ohmios. Yo voy a trabajar en las unidades fundamentales, muchachos. ¿Por qué en las unidades fundamentales? Porque vimos que es más fácil, yo me lo pongo a hacer conversiones. O las conversiones las Profe, hago y previamente y es siempre, más fácil. qué pena, profe, y siempre se va a hacer de esa manera, o sea, siempre al empezar el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es convertirlos a ohmios y a farad. Sí, para hacer esta operación, sí. Esa es mi recomendación, siempre háganlo, primero háganlo. Tener 10 kiloohmios es tener 10.000 ohmios y tener 1000 microfaradios es tener 1000 dividido 1.000.000, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 1000 por 10 a la menos 6. Lo que pasa es que todo eso es lo mismo, pero es más fácil a veces en términos más coloquiales, decir, coja 1000 y divídalo en 1.000.000, porque 1 sobre 1.000.000 es lo mismo que 10 a la menos 6. Es lo mismo. Listo. Entonces, ahora sí, 1000 microfaradios dividido 1.000.000, eso me da en faradios. ¿Cuánto me da? 0.001 faradio. Sí, fue así que lo hicimos, ¿cierto? Calculadora, que lo estaba haciendo de memoria, no me acuerdo. Entonces yo cojo 1000, lo divido en 1.000.000, y tengo 0.01, 0.001, así. 0.001 faradio. Ya lo tengo en faradios. Y si yo multiplico eso, eso me da 10. ¿10 qué? 10 segundos. O sea que el tau de este condensador es de 10 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que yo conecte mi circuito, después de que yo lo conecte, ese condensador a los 10 segundos se cargó completamente. No, no completamente, solo el 63%. Solo el 63%. ¿Listo? Solo hasta ahí. Ah, y el resto, ¿cuánto se demora? No, tranquilo, preocúpese por el tau, que es el que necesitamos conocer y después vamos a ver por qué.
Listo, por ahora, Tao, 63% del voltaje de la fuente ha sido pasado al condensador. ¿Y cuánto es ese 63%? Entonces vamos para allá. 63%, entonces yo digo, tengo 10 voltios de DC por el 63%. ¿Cómo hago yo eso? Ojo, y le digo que son 10 por 63/100. ¿Cuánto me da eso? Porque me están diciendo que es el 63%. 6.3. 6.3, ¿cierto? Así calculo yo los porcentajes. Profe, y si esto se hace ¿Listos? así, Y luego me dice, qué pena. ¿cómo? Siempre se efectúa esa operación con la tensión de la fuente. Sí, con la tensión de la fuente, porque ahí en este caso, recuerden que la facultad que yo tengo con el condensador es que me permite almacenar energía en forma de voltaje. Siempre va a ser con el voltaje. Ah, ¿Listo? ya, listo, profe. Sí, y Bueno, pues, eh, hasta ahí, listo. sí, Ok. sino que yo no lo hice así como usted lo hizo, sino que le puse por punto 63 y también me dio igual, entonces no sé, yo creo que es igual. Ah, sí, no, es lo mismo. Es que tener 63% no es lo mismo que tener 0.63, vea. 63 dividido 100, 0.63, sino que cuando lo multiplico por 10 me da 6.3. Pero si usted ve 63 dividido 100, 0.63. Claro, si a mí me dicen el 50%, 0.50. El 35%, 0.35. Miren, por ejemplo, en la descarga, 37% a 10 por, ¿ahí qué sería? 37%, 0.37. Y eso es lo mismo. ¿Cuánto le va a dar eso? Eso le va a dar 3.7. Mire, verá. Entonces, 0.37 es lo mismo que decir 37%. O sea que a los 10 segundos, el condensador en la descarga va a estar en 37 voltios. A los 10 segundos va a estar en 37 voltios. Listo, muchachos. Bueno, ojo pues, el compañero o los compañeros que tengan problemas de conexión, por favor, me van a responder en el chat si ya está clara esa parte, porque creo que ahí evacué las dos dudas que había respecto del, ¿respecto de qué? Respecto de el cálculo del ejercicio y respecto de el porcentaje. Resultado de porcentaje ya. Listo, ya, muy bien. Cristian, Álvaro José, ¿cómo quedó? Listo, muy bien. Juan Esteban Albarán. Juan Esteban, ¿estamos listos? No me falta. Listo, muy bien. Listo, muchachos. Nuevamente, les pido disculpas por no haber mirado ahí, pues, a tiempo la situación y nos hubiéramos tenido que devolver un poquito. Pero lo importante es que quedemos claros. Bueno, listo, muchachos. Entonces acá, entonces acá tenemos ya circuito, montaje del circuito. En el montaje del circuito, entonces, estamos así. En el montaje del circuito,
montándolo en Every Circuit. Lo que pasa es que Every Circuit ¿qué? Tiene una tasa de tiempo de muestreo, tiene una tasa de muestreo muy alta. Entonces él muestra casi cada microsegundo. ¿Listo? O sea, hace como si fuéramos en cámara súper lenta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar aquí, yo voy a hacer una prueba acá. Lo voy a bajar a 10 microfaradios y voy a mirar cómo me va. Se me toqueó la simulación, ahora sí. Bueno, a mí se me dañó la simulación aquí. Bueno, vamos a ver cómo colocarle 100 a este, a ver qué tal. Vienen 5 kiloohmios, 10 voltios. Yo creo, muchachos, por favor, hagámosla 100, pero es que a mí... Vamos a hacerlo 100 microfaradios, 1 kiloohmio, para efectos de la simulación en el Every Circuit, por el tiempo de muestreo que tiene tan alto. Ah, se satura de una. Se satura de una, no alcanza a mostrar. No, esperen muchachos, regálenme un momentico, por favor. Todavía no. Vamos a bajarle más, vamos a bajarle más. Profe, yo ahí a la resistencia le coloqué, por ejemplo, una de 50 ohmios y al capacitor le coloqué 100 microfaradios. Y le coloqué un Y ahí sí le bombillito, gusta la curva. y le coloqué un bombillito ahí al lado y al momento de apagarlo, y dejar la sola capacitancia, demora el bombillito para apagar. Ah, sí, claro, no, ahí sí, pero quiero ver el tiempo de carga. Quiero ver más el tiempo de carga que... A ver, sí, es que ese tiempo de muestreo, no, esto es excelente, una belleza. Pues sí, lo hice con la resistencia de 50 ohmios y el capacitor de 100 microfaradios. No sé, profe, cómo lo verá usted. Va a hacerla así, va a hacerla así, a ver qué tal. No me sigue. No, yo creo que se me toteó mi simulación. Yo guardo este circuitico.
Carga del condensador. Capacitor DC. Va a tocar cerrarlo. Tengo mucha cosa aquí abierta, muchachos. Listo, muchachos, vea. Vamos a hacer una cosa porque yo ya sé pues que algunos de los compañeros el tema de datos y todo esto pues se les convierte en un lío. Ya lo que voy a hacer es solucionar lo de la simulación. Yo les voy a colocar a los que se tengan que, a los que por el tema de datos tengan que ya finalizar, no hay problema muchachos. Finalicen, ya después en el video les voy a dejar entonces el resto de la información. Si no, igual, voy a detener la grabación. Lo único que nos queda pendiente para terminar esta clase y para el cierre es determinar las capacitancias para que en el Every Circuit ustedes vean el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Cuando eso ya está determinado, yo por WhatsApp en el grupo les digo, muchachos, vea, esto es lo que hay que hacer, monten el circuito de esta manera, les monto las imágenes y todo, y los valores, para que ustedes vean eso. Mañana lo vamos a conectar en el laboratorio de LATBOL virtual, ¿listo? Entonces, por ahora, demos ahí por terminado, muchachos, la grabación.